Vamos a dar lectura de su palabra. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Oramos al Señor. Padre, amantísimo Señor, te agradecemos por esta su palabra leída. Te pido, Padre, que el Espíritu Santo obre en cada vida para poder entender, recibir esta tu palabra, y que prepares mi vida, Señor, para así poder también entregarla con claridad como tú has querido, Señor, que la prediquemos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen sus asientos, mis hermanos. Al acercarnos, mis hermanos, al acercarnos a la palabra del Señor, lo que hacemos con la convicción, mis hermanos, esto lo hacemos con la convicción de que Dios ha hablado su palabra. Por ella el Señor nos ha hablado entonces. Y que su revelación, mis hermanos, escrita tiene un centro glorioso, un fin, un centro glorioso y definitivo, que es la persona y la obra de Jesucristo. Amén. La palabra nos habla de la obra de Jesucristo. En la predicación expositiva, mis hermanos, lo que estamos haciendo, afirmamos entonces que la Escritura nos moldea no por nuestras ideas, sino por lo que está escrito. Entonces es ella la que gobierna nuestro pensamiento, nuestra fe, mis hermanos, y nuestra propia vida. El Evangelio según Mateo nos presenta a Jesucristo como el Mesías prometido, aquel en quien se une la expresión, mis hermanos, del Antiguo Testamento y el cumplimiento soberano del plan de Dios, el plan del Padre. Luego del Sermón del Monte, mis hermanos, que estuvimos viendo, donde el Señor proclama, mis hermanos, la ética del reino de los cielos, Mateo nos muestra el Rey ejerciendo su autoridad, mis hermanos, con obras que confirman su palabra. El pasaje que hoy hemos considerado y ya que hemos leído, mis hermanos, nos sitúa en un contexto sencillo, que lo podemos ver, sencillo y doméstico, pero profundamente revelador, mis hermanos, a nuestra vida. En una casa, ¿no es cierto? Antes que una mujer postrada, mis hermanos, por la enfermedad ahí, se manifiesta el carácter de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesús, su compasión, su poder restaurador y la fidelidad a Dios, mis hermanos, a sus promesas. Este texto nos enseña entonces no solo quién es Cristo, sino también cuál debe ser, mis hermanos, la respuesta de aquellos que han sido alcanzados por su gracia. O sea, nosotros. Usted ha sido alcanzado por su gracia.
Y esto nos enseñará, mis hermanos, cuál es la respuesta que nosotros debemos tener en cuanto a esto. Vamos a ver 3 puntos en la predicación, y el primer punto es el Mesías que se acerca al quebrantado con compasión soberana. Ese es el Cristo, mis hermanos, que conocemos. Él se acerca a nosotros. Mateo 8, que acabamos de leer, versículo 14 y 15, dice: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado, mis hermanos, postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Antes de contemplar, mis hermanos, la sanidad, conviene detenernos aquí un momento en el gesto inicial de nuestro Señor Jesús. El texto dirige nuestra atención, mis hermanos, no primeramente al milagro, si nos podemos dar cuenta, sino a la iniciativa de Cristo. Esto es relevante, mis hermanos, puesto que frecuentemente, mis hermanos, con frecuencia, concebimos a Dios como lejano, atentos solo a los grandes eventos de la historia. Quizás puede ser el pensamiento de muchos, ¿no? Si es un pequeño resfrío que tengo, ¿para qué vamos a orar por esa persona si es un resfrío común? Muchas veces pensamos en eso. Eso no es para que Dios se preocupe o nos tome atención. Sin embargo, mis hermanos, el Evangelio nos revela, un Salvador que se aproxima al sufrimiento humano con ternura y autoridad. Él está pendiente de todo, mis hermanos. Mateo aquí nos dice que Jesús vino a casa de Pedro y vio a su suegra postrada, a la suegra de Pedro, en cama, con fiebre. No se trataba, mis hermanos, simplemente de una visita casual de nuestro Señor. El Hijo eterno de Dios entra en un hogar común, mis hermanos, manifestando así el ministerio de la encarnación. Dios habitando en medio de los hombres, el Verbo hecho carne. Lucas, en su relato, mis hermanos, paralelo, especifica que se trataba de una fiebre grave. Mateo dice que era una fiebre solamente, pero Lucas relata de que era una fiebre grave, subrayando la real, mis hermanos, condición de debilidad que tenía esta mujer. Y Jesús no ignora su situación, la que tiene ella. Él la ve. Y al verla, nos dice, ¿no es cierto?, que actúa. El texto declara que Jesús tocó su mano. En el marco de la ley ceremonial, mis hermanos, este acto implicaba contacto con una persona impura. Sin embargo, mis hermanos, en Cristo se invierte toda expectativa, mis hermanos. Su santidad no se ve afectada, como no se vio afectada, mis hermanos, cuando tocó al leproso. Por el contrario, la enfermedad, mis hermanos, es expulsada por su poder. Ese es el Dios que adoramos, que servimos, mis hermanos. Él nos mira qué tipo de enfermedad es la que tiene usted. Bueno,
para poder sanarla o no. No puedo porque es contagiosa, no puedo acercarme. Aquí contemplamos, mis hermanos, la compasión entonces soberana del Mesías. Él tiene compasión de sus hijos en la enfermedad, en su vida, mis hermanos, en las tribulaciones. Él está con usted. Una compasión que no es mera empatía, mis hermanos, emocional, sino poder eficaz para restaurar, para restaurarnos. Este primer punto, mis hermanos, de este texto, nos asegura que Cristo no es indiferente al sufrimiento humano. Él se acerca al quebrantado con plena autoridad y genuina misericordia. Si el Señor entró, mis hermanos, a una casa común y extendió su mano allí al débil, podemos descartar entonces, mis hermanos, y descansar también en la certeza de que no hay dolor que escape, mis hermanos, a su cuidado soberano. Tenemos un Dios que se preocupa de ti, de tu vida, de qué está pasando contigo. Él te ve, mis hermanos, Él te mira. Pero sin embargo, Mateo aquí, mis hermanos, nos conduce más adelante para mostrarnos que la gracia de Cristo, mis hermanos, no solo alivia la condición del hombre, sino que transforma profundamente su vida. Amén. Amén. Él transforma profundamente, mis hermanos, la vida de quienes le sirven. Y esa transformación, mis hermanos, nos tiene que llevar a algo muy especial. Mateo 8:15 nos dice: y tocó su mano, y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. Vemos cómo, mis hermanos, esta reacción de esta mujer fue de inmediato. Pero uno de los peligros, mis hermanos, recurrente en la vida cristiana, en la vida de sus hijos, es concebir la gracia divina como un fin en sí misma. Mateo no obstante, mis hermanos, aquí nos muestra que la obra restauradora, mis hermanos, de nuestro Señor siempre produce una respuesta visible. Hay algo que se ve, el cambio que hay en la persona. La gracia que Cristo concede, mis hermanos, no deja al ser humano en la misma condición en la que lo encuentra. ¿Recuerda cómo te encontró el Señor? ¿Has cambiado de ese momento en que el Señor te encontró? Mateo declara aquí que una vez sanada la mujer, se levantó y comenzó a servirles. La sanidad fue inmediata, mis hermanos, y la respuesta también lo fue. No se nos dice aquí que se le pidió servir, sino que su acción brota de manera natural, mis hermanos, espontánea. Esta escena, mis hermanos, ilustra entonces una enseñanza a nuestras vidas fundamental de la fe reformada, mis hermanos. Aunque somos justificados,
únicamente por la fe, nos dice, la fe verdadera jamás permanece sola. Amén. Produce fruto. Produce ese fruto de obediencia y gratitud, mis hermanos. El apóstol Pablo afirma que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Preparadas, dice, de antemano por nuestro Dios, por Él. Del mismo modo, mis hermanos, Santiago aquí nos recuerda que la fe sin obra es muerta. El servicio de esta mujer, mis hermanos, no es la causa de su sanidad, sino la consecuencia necesaria, mis hermanos, de haber sido tocado, de haber sido sanada. Gracias, por gracia del Señor. Este punto nos invita, mis hermanos, a examinarnos con sobriedad, con sinceridad, mis hermanos. La pregunta entonces que el texto nos plantea aquí, mis hermanos, no es si hemos experimentado alguna bendición del Señor, porque creo que cada uno de nosotros ha experimentado una bendición del Señor, sino que si esa gracia, si esa bendición ha dado lugar, mis hermanos, a una vida transformadora y dispuesta al servicio. Esta respuesta, mis hermanos, la tiene usted. Yo no la conozco. El Señor ha transformado nuestras vidas. Para nosotros, mis hermanos, estar agradecidos y ser servidores de Cristo. Pero más Mateo, mis hermanos, aún desea llevarnos más lejos. Ahora amplía el escenario, mis hermanos, para mostrarlo que la obra de Cristo no se limita a una casa, sino que se inscribe dentro del gran propósito redentor de Dios. Amén. El tercer punto, mis hermanos, el siervo prometido cumple perfectamente la escritura redentora. En este último punto del texto, Mateo desplaza, mis hermanos, nuestra mirada desde la experiencia individual hacia el cumplimiento del plan eterno de nuestro Dios. Los milagros de Cristo no son hechos aislados, mis hermanos. Son señales que confirman su identidad y su misión redentora. Por esto hemos estado viendo, mis hermanos, las sanidades que nuestro Señor ha hecho. No son casualidades, mis hermanos, sino que son señales. Señales, mis hermanos, en este momento para nosotros. Señales que ocurrieron y señales que acabaron en ese propósito. Pero nos queda esta palabra a nosotros para poder leerla y poder creer, mis hermanos, en lo que ella nos está diciendo, nos está presentando a nuestro Señor Jesús en su compasión, en su poder y en cómo debemos de responderlo. Mateo nos relata que en la noche, al anochecer o al ponerse el sol, dice Marco, trajeron a Jesús muchos endemoniados y que con su palabra los expulsaba. Y los espíritus se iban y sanó a todos, dice, los enfermos. A todos, mis hermanos.
Esta vela de prisión pone de manifiesto su autoridad, mis hermanos. Su autoridad absoluta sobre el mundo espiritual. Dice que con su palabra, no con un rito, no dando vuelta a la chaqueta, sino con su palabra, mis hermanos, Él echaba a estos demonios fuera y eran sanados. Lucas, mis hermanos, relata que le traían enfermos de diversas enfermedades. Y Él poniendo, mis hermanos, dice claramente, las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios, dice, dando voces, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que Él era el Cristo. Y sabemos, mis hermanos, que Jesucristo lo que menos quería era difundir demasiado esto, porque si no iba a entorpecer con lo que el plan de nuestro Dios. Pero podemos decir que el plan de Dios se iba a cumplir igual. Pero sí habían consecuencias de esto, mis hermanos. Venía mucha más gente de muchos lugares. No obstante, mis hermanos, aquí el énfasis culminante de este pasaje, mis hermanos, se encuentra en la cita de Isaías 53:4 que Mateo cita, mis hermanos. Mateo interpreta la obra sanadora de Cristo como cumplimiento de la promesa del siervo sufriente de nuestro Señor. Aquel que sanaba estos cuerpos enfermos es el mismo que cargaría, mis hermanos, con los pecados de su pueblo. Es el mismo, mis hermanos, que cargó por tus pecados, por mis pecados. Podemos ver y reconocer, mis hermanos, aquí la soberanía de Dios en la historia y la centralidad, mis hermanos, de la cruz. Todo apuntaba a la cruz, al sacrificio. Los milagros apuntaban, mis hermanos, al sacrificio redentor mediante el cual Cristo tomó sobre sí nuestras dolencias. En el sentido más profundo y definitivo, mis hermanos. Este punto nos recuerda que nuestra esperanza no se encuentra, mis hermanos, en la eliminación inmediata del sufrimiento. Como muchos pueden decir, bueno, si Él se llevó nuestras enfermedades y nuestras cargas, ¿por qué estamos enfermos? ¿Por qué seguimos enfermos? Porque la promesa, mis hermanos, es cuando Él venga. Ahí se terminará todo. Esta eliminación, mis hermanos, no fue de inmediato para nuestras vidas, este sufrimiento. Está presente la enfermedad, está presente el sufrimiento. Sino que esto se acabará en la redención completa, mis hermanos, asegurada por Cristo, nuestro Señor. El mismo que sanó y liberó, mis hermanos, es el mismo que murió y resucitó para nuestra salvación. Amada Iglesia, Mateo, en estos versículos, mis hermanos, que hemos leído del 14 al 17, nos revela un Salvador compasivo, poderoso y fiel. Y la palabra de Dios, Él se acerca, dice que se acerca al quebrantado, restaura al caído,
y cumple perfectamente las promesas anunciadas. Él cumplió, mis hermanos, con la promesa anunciada. Por eso todas estas sanidades, mis hermanos, que Él hizo a lo largo de su caminar, pero para cumplir con lo que el profeta Isaías ya había anunciado. La promesa anunciada, mis hermanos. Ante un Cristo así, somos llamados, mis hermanos, y responder con fe. Respondamos con esa fe, mis hermanos, con la que fuimos llamados. Con gratitud, obediencia y viviendo para su gloria, mis hermanos, y sirviendo conforme a la gracia que hemos recibido. Por la gracia, mis hermanos, que hemos recibido, porque Él llegó quizás a tu hogar a buscarte, a decirte que tú eres uno de sus hijos escogidos. Y te trajo bendición, mis hermanos. Y tras esa bendición nos pide que seamos fieles. Que nuestra fe vaya con obras. Debemos responder a nuestro Señor con obediencia. De inmediato, como lo hizo esta mujer, que al momento de ser tocada, mis hermanos, de ser sanada, no pensó, no siguió sentado ahí en el asiento, sino que fue y le sirvió. Debemos nosotros entonces, mis hermanos, servir a ese Cristo que nos ha libertado, a ese Cristo que llevó, que cargó nuestros pecados allí en la cruz, mis hermanos. Que el Señor nos conceda, mis hermanos, no solo comprender esta verdad, sino vivir bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, para honra, mis hermanos, de su nombre, y así también poder edificar a su iglesia. Amén. Porque usted, mi hermano, puede enseñar a otro a reconocer el señorío de nuestro Señor en nuestras vidas. Les pido que se pongan en pie, mis hermanos, y vamos a orar a Él. Si usted ha reconocido, mi hermano, que el Señor le ha bendecido, que el Señor ha tocado su vida y usted no ha respondido de la manera que Él nos pide,